Buenos días. Se está dando un escenario cada vez más conflictivo a nivel global, sobre todo en el otro hemisferio, pero está verdaderamente caldeada la situación internacional. Varios frentes, Rusia-Ucrania, China-Taiwán, Medio Oriente, lo que está pasando en Yemen y Corea del Norte, Corea del Sur, todo en el otro hemisferio, pero digamos eso está cambiando el escenario para Venezuela. Ese contexto internacional, en mi opinión, tiene un efecto muy importante sobre Venezuela, porque Venezuela la verdad es irrelevante en el planeta y para los Estados Unidos en un contexto de paz, en que los flujos petroleros de crudos, valga la redundancia, fluyen con, digamos, suficientes grados de libertad. Hay que recordar que Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del planeta, pero del combustible fósil, el producto final, no de crudos, aunque es un gran productor de crudos, pero es tan exportador que reclama importar enormes cantidades, aproximadamente casi 10 millones de barriles al día de crudo. Entonces importa 10, luego produce mucho crudo también, y con eso, con lo que importa de crudo más lo que produce de crudo, produce combustibles fósiles para consumo interno, civil, militar, pero también para exportación. Entonces, Estados Unidos hoy tiene una lista larga de proveedores de crudo, aproximadamente unos 60, 70, Canadá el más importante, Medio Oriente y Golfo Pérsico han perdido peso en los últimos 25 años, pero lo cierto es que es una lista larga. Esa lista es la que se modifica en un contexto precisamente de guerra mundial o un contexto de una guerra, digamos, de gran participación de los Estados Unidos que pueda conducir a bloqueos de esos crudos. Canadá ya no puede crecer a un ritmo como el que exhibió hace 15 años con la llegada de los petroleros venezolanos que fueron a expandir esa industria con fuerza, y Colombia tampoco. O sea, esos dos países se beneficiaron de esos despidos masivos de Chávez e hicieron grandes saltos en la producción. Pero ya no pueden ir sino al ritmo que van, pues el ritmo actual. En un contexto bélico, ¿qué ocurre? Que se dispara descomunalmente la demanda de combustibles fósiles porque los activos militares demandan mucho más combustibles fósiles que los activos civiles. Es decir, se dispara la demanda de combustibles fósiles por un lado, pero por otro lado además ocurre que los suministros de crudo desaparecen porque se bloquea el comercio internacional. Entonces, en ese contexto, una Venezuela irrelevante pasa a ser de irrelevante a crítica fundamental, geoestratégica y militarmente lo más importante en términos de suministros de crudos para los Estados Unidos. Tan es así que la Segunda Guerra Mundial se gana con dos crudos, el soviético del lado oriental y el venezolano del lado occidental. Es decir, los países solicitan intervención militar de lo que hoy es la Federación Rusa, pero en aquel entonces la Unión Soviética, y otro listado, por lo menos unos 10 países, le piden a Estados Unidos que intervenga. Bueno, la parte de intervención de los aliados del lado occidental es con crudos venezolanos. Eso era tiempos de Eleazar López Contreras. O sea que hay toda una tradición histórica allí de cómo se hace una guerra, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, con crudos y la importancia de esos crudos. Y lo que significa en términos de bloqueo internacional, demanda y bloqueo de los accesos a la oferta de crudos. Entonces, Venezuela puede pasar a ser relevante en este contexto, y allí la única forma de escalar la producción ya está visto, después de 2 años Biden intentando con Maduro,
es que Maduro salga, porque detrás de Maduro hay un esquema no de producción, sino de saqueo. Pedirle a alguien que saquea, que lo que sabe es saquear, que produzca, es pedirle peras al olmo. O sea, eso es una imposibilidad desde el punto de vista técnico. ¿Qué se puede salvar de la industria? Bueno, se pueden salvar, por supuesto, los recursos naturales, las reservas petroleras, se pueden salvar, digamos, la propiedad que la puedes vender, se pueden salvar los obreros y los ingenieros de campo, pero de allí para arriba todo tiene que ser privatizado. Es decir, los obreros e ingenieros de campo tienen que cambiarse la braga de PDVSA, roja rojita, por una braga de Chevron, de BP, de ExxonMobil, etcétera. Y el back office, o sea, la parte gerencial, que tiene que ver mucho con esos 20.000 despedidos por Chávez, eso va a tener que llegar. O sea, a Venezuela va a tener que llegar una gran cantidad de gerentes en materia petrolera, en compras, en inversiones, o sea, en producción, tanto técnicos como financieros, como de todo tipo de personal, compras, logística, sobre todo allí esa es la parte neurálgica porque donde se está produciendo el saqueo es allí. Y la única forma de privatizar, eso estamos hablando de una privatización plena de la industria petrolera, de lo que estoy hablando yo aquí. La única forma de lograr eso es sacudiendo Venezuela. ¿Cómo puede sacudirse Venezuela? Bueno, por un evento natural, un terremoto, un maremoto, lo que fuese, o por un evento militar o una combinación de ambos. Es lo que uno se puede imaginar. Pero tiene que pasar algo muy grande en Venezuela, muy, muy, muy grande, para que podamos llevar a cabo una privatización, como para lograr lo que se logró en tiempos de Eleazar López Contreras, que fue ese salto en la producción que permitió, si se quiere, expandir la producción en Venezuela para poder apoyar los esfuerzos de los aliados como tal en la liberación de Europa del nazismo. Entonces, creo que están dadas las condiciones con todos estos frentes abiertos para que ocurra algo en Venezuela. Porque estamos hablando de por lo menos 5 o 6 frentes. Corea del Norte, Corea del Sur, China, Taiwán, Rusia, Ucrania, Medio Oriente, Palestina, Yemen, bueno, en fin, Corea del Norte, Corea del Sur, no sé si ya lo mencioné, pero son como 6 o 7, todos los frentes están del otro lado. Pero como se imaginarán, los militares en, en los Estados Unidos no hacen planes para ejecutar mañana. Ellos tienen sus planes preparados a años vista. Imagínense, si tuvieran que hacer un plan, el trabajo de los militares es tener un plan, por ejemplo, eh, Colombia tiene que tener un plan de intervenir en Venezuela, Venezuela debe tener un plan de intervenir en Colombia. O sea, todos esos planes los militares los hacen con tiempo. De forma tal de que ocurrido un evento que conduzca a la ejecución del plan y a la aprobación de la ejecución por parte del Congreso o de la Jefatura de Estado, se puedan llevar a cabo esos planes. Entonces, esos planes deben estar listos y bueno, vamos a ver qué ocurre. Una posibilidad es que Diosdado Cabello se presente como la figura que puede privatizar la industria petrolera y le corresponda aliarse con Padrino para tumbar a Maduro. Eso es una posibilidad. Otra posibilidad es la intervención militar extranjera que yo siempre he planteado. Pero lo que no va a pasar, escríbanlo, lo que no va a pasar es que con todo ese petróleo que está allí en Venezuela, en un contexto de alta relevancia, como es el contexto militar, no se produzca. ¿Okay? Así que esperen cosas porque van a tener que venir en el próximo par de años. Saludos y que tengan todos un feliz día y bueno, nuevamente feliz 2024.